Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Libre para Ser podcast, en el cual vamos a hablar de uno de los temas que me apasionan. De hecho, es el nombre de uno de los programas que más amo y en el que tengo mucho más chicas que se han graduado de este programa, el programa Primero Yo. Entonces, hoy quiero platicar contigo sobre por qué primero yo, por qué es el orden correcto para crear relaciones sanas y significativas, por qué creo yo que ponernos como centro en la experiencia de vida que estamos teniendo en este planeta, en este plano, es el lugar correcto para poder relacionarnos y tener ese tipo de relaciones que le dan significado a nuestra vida y que nos hacen felices. Creo que cada una de nosotros hemos tenido experiencias diferentes, hemos tenido experiencias de relaciones muy lindas y de relaciones muy complicadas, pero en este capítulo quiero desarrollar un poquito cómo fue que primero yo se reveló a mi vida y cómo fue que mi camino y la vida me fue enseñando, creo que a golpes, el concepto. Qué padre que alguien me lo hubiera enseñado antes de que yo iniciara en este proceso de construir y mantener relaciones en mi vida, porque cuando las relaciones están basadas en un orden diferente, te topas con ese tipo de circunstancias o situaciones en las cuales existe una dependencia, existe manipulación, existe control, existe chantaje, existe carencia en lugar de tener abundancia y amor. Una relación sana es suave, es linda, es tranquila. Ese tipo de relaciones tormentosas en las que vives estresado o estresada, en la que estás ansioso, no es una relación que te haga bien, porque tus niveles de estrés están enviando químicos a tu cuerpo y tu cuerpo envejece. Así que si esa es una buena base para ti, tómala como plataforma para tener este tipo de recursos que te ayuden a reconstruir el camino por el cual tú te estás relacionando. He acuñado la bandera de primero yo desde hace 20 años y poco a poco y paso a paso se me ha ido revelando en mi camino, porque como te platicaba, no era un concepto que yo tuviera acuñado en mi base, dentro de mis herramientas. De hecho, cuando yo me divorcié de Luis hace 27 años, más o menos, ¿sí? 27 años. Tenía 27 años aparte. Cuando nosotros nos divorciamos, la verdad que yo pensé que cuando por fin nos separáramos cuando cada quien empezara a construir su vida, las cosas iban a cambiar por completo en mi vida. Esa es la idea que yo tenía, porque no sé si te reconoces en este entorno, pero la relación se llega a tornar tan complicada que hay preceptos, hay conceptos y está tan
la comunicación, si es que existe comunicación, está tan complicada y tan difícil. No logras ponerte de acuerdo con tu pareja, que creemos que cuando esa persona ya no esté en nuestras vidas, las cosas van a ser completamente diferentes. O por lo menos eso era lo que yo pensaba. Yo pensaba que cuando tomáramos por fin la decisión de separarnos, en mi caso, estuvimos casi un año en este estira y afloja de que continuamos, no continuamos. Fuimos a trabajar con un psicólogo de pareja que, la verdad, no logramos absolutamente nada. Pero bueno, el punto es que cuando yo tenía en mi cabeza la idea de que cuando Luis y yo nos separáramos, las cosas iban a ser diferentes para mí, que la vida automáticamente iba a cambiar, iba a ser diferente y iba a regresar esa paz, esa tranquilidad, todo iba a ser color de rosa, el mundo iba a ser completamente diferente por el hecho de separarnos. Sin embargo, después de este tiempo que estuvimos evaluando la situación y cuando decidimos separarnos por común acuerdo, oh sorpresa de darme cuenta de que mi vida, mi mente, mis sentimientos y mis emociones estaban tan complicadas como cuando estábamos juntos. La verdad que no es verdad que cuando tú eliges separarte, no estoy diciendo que tengas que quedarte, no. Mi punto es que cuando en mi caso yo elegí separarme o los dos tomamos la decisión de separarnos porque nuestra relación no estaba funcionando y los dos éramos realmente infelices, las cosas internas no cambian. Yo estaba tan confundida como estaba dentro de la relación, estaba tan triste como estaba dentro de la relación, estaba tan complicada como cuando estaba dentro de la relación. De hecho, creo que ese ha sido el periodo más oscuro de mi vida, cuando nos separamos y yo me quedé a vivir en nuestra casa con Ana Sofía, mi hija, que tenía aproximadamente como año y medio. Y la vida cambia, pero en mi caso, como mi proceso de descubrimiento fue muy orgánico, yo iba descubriendo la siguiente fase de mi vida y en aquel entonces no tenía estos recursos que ahora tenemos, la información que ahora existe. Entonces mi vida no mejoró, yo seguí tan complicada como estaba en aquel entonces, pero ahora no tenía a quién echarle la culpa. De hecho, cuando yo empecé en este proceso de reencontrarme, en este proceso de restaurar, de entender qué era lo que estaba pasando conmigo, cuando llegaba a el profesional que estaba visitando, porque obviamente busqué por todos los recursos intelectuales, emocionales, espirituales, y la verdad que hasta ese momento yo llegaba con estas personas y lo que estaba buscando en mi inconsciente es que ellas o ellos me dieran la razón de que Luis era el responsable de todo y yo no tenía ninguna responsabilidad en el asunto. Yo lo que quería escuchar en ese momento es que toda la culpa era de él y yo no había hecho nada para llegar a esa situación. Obviamente, voz tras voz que fui escuchando, persona tras persona que me fui encontrando, gracias a Dios,
que hicieron que yo abriera los ojos, todo ese camino me regresaba a mí, regresaba a esta mujer que empezó a hacer conciencia de cómo para resolver la situación a la cual yo llegué o en la cual llegamos como pareja, yo necesitaba hacerme cargo de lo que yo aporté a la relación para que la relación terminara como terminó. Y eso es algo que golpea y que no se siente bien, porque por lo menos de mi parte, yo no tenía la madurez, tenía 27 años, de aceptar que yo también había participado en que las cosas llegaran al lugar al que llegaron. Porque no solamente estamos hablando de situaciones en las cuales tomas cierto tipo de acciones, sino qué cosas yo no permití o qué límites no coloqué o sí coloqué, qué cosas dije o dejé de decir, qué acciones hice o dejé de hacer para que la relación llegara hasta ese lugar, para que termináramos en esa encrucijada. Y como te comento, no es algo que es fácil digerir, porque cuando estamos en el plan de víctima, que ese era mi plan al principio, no lograba verlo como tal, porque yo me sentía empoderada, yo pensaba que al haber tomado esa decisión, las cosas iban a cambiar inmediatamente, yo pensaba que era muy valiente y lo sigo pensando, de no aceptar una relación a medias o que no te haga feliz, pero el punto es que yo no lograba entender cómo yo, mujer perfecta, como yo, mujer perfeccionista, como yo, mujer que le gusta hacer las cosas bien, también era parte de la ecuación y había colaborado de alguna manera en que las cosas llegaran hasta ahí. Años de terapia, de trabajo, de pasar por diferentes especialistas en la materia, me llevaron al mismo lugar. Recorrimos el mismo camino para llegar a entender que todo empieza y termina en mí. Que si yo quería cambiar mi vida y por consiguiente los siguientes años de mi vida, necesitaba entender qué es lo que dentro de mí colaboró para que las cosas terminaran de esa manera. Uno de los ideas, y creo que eso es cultural, o uno de los límites, pudiera decir, con los que yo me he topado cuando yo empecé a enseñar este camino de colocarte a ti como prioridad en tu vida para construir verdaderas relaciones basado en todo el antecedente que te estoy diciendo. Cuando yo pongo este concepto frente a la mesa, fue muy difícil para algunas mujeres aceptar o comprarme la idea. Yo tengo aproximadamente 18 años trabajando en acompañar a mujeres a construir y mantener relaciones sanas y significativas. 4 años aproximadamente en el mundo online, pero en toda la historia, cuando yo empecé a tener este acercamiento con personas, con mujeres que me buscaban o buscaban mi trabajo, mi apoyo, mi guía, hay algunas que realmente no pudieron trabajar o continuar trabajando conmigo porque era demasiado complicado
o más bien, era muy difícil para ellas colocarse en ese lugar en su vida, ponerse en primer lugar. El primero yo estaba muy asociado con egoísmo, con soberbia, y estábamos, me incluyo, muy adoctrinadas pensando en que era falta de humildad, en que era ego, en que era un concepto de soberbia, en que era un concepto de individualidad y no de comunidad. Y fue difícil para muchas mujeres entender este concepto. Gracias a Dios hemos avanzado. Gracias a Dios por todo este camino y sobre todo porque las mujeres somos ahora mucho más conscientes y podemos entender que primero yo no es una declaración de egoísmo. Primero yo es un nivel de conciencia al que llegamos cuando entendemos que no puedo dar lo que no tengo. Aún si nosotros pensamos en esas personas que amamos con todo nuestro corazón, muchas veces las mujeres pensamos en nuestros hijos, que son como los seres humanos a los que más amamos en este mundo, en este plano. Cuando nosotros pensamos en ellos, es difícil entender que si yo no me coloco en primer lugar, entonces estoy dándole a esas personas que amo desde mis necesidades. Y por eso es que vemos mamás que manipulan a sus hijos para que hagan lo que ellas quieren. Por eso tenemos mamás que imponen con castigos o con restricciones a sus hijos, cosas que ellas piensan que es lo mejor para ellos. Sin embargo, cuando podemos entender que primero yo no es, como te decía, una declaración de egoísmo, sino de conciencia, de haber entendido que cuando yo me ocupo de mí y de resolver esas carencias y necesidades que por el simple hecho de ser humano tengo, y me ocupo yo de llenarlas, de satisfacerlas, para entonces entregar aún a esas personas que amo con todo mi corazón lo mejor de este ser humano o del ser humano que soy. Eso es primero yo. Primero yo no se trata de egoísmo. Primero yo se trata de prioridad. Primero yo se trata de orden, porque solamente puedo dar lo que tengo. Y de la misma manera, las personas te van a tratar como como te ven que tú te tratas. Si tú te pones al final de la lista de prioridades, adivina cómo es que esas personas te van a considerar o te van a tratar, incluyendo tu círculo más cercano. Es más, empezando por tu círculo más cercano, que es tu familia. Cuando nosotros vamos caminando por la vida, seamos conscientes o no, vamos perdiendo cosas. Por el simple hecho de estar expuestos a ambientes que modelaron nuestra vida, y que no estoy diciendo que sean ambientes tóxicos al 100%, pero tú y yo creo que en este momento podemos reconocer conductas de nuestras familias, de nuestros entornos más cercanos, de las que no necesariamente estamos de acuerdo o que no van con nosotros. Sin embargo, el hecho de que tú hayas aprendido una manera de reaccionar o de comportarte ante sucesos de tu vida, te modela. Y aunque en el consciente tú sabes que no quieres repetir esa conducta, en el inconsciente eso es lo que domina tu hacer en la mayoría de los casos.
Nosotros somos expuestos a circunstancias, somos expuestos a momentos complicados en nuestra vida en la cual nos demos cuenta o no, perdemos cosas. Perdemos cosas cuando una persona que amas muere. Perdemos cosas cuando papá o mamá no logran mantener una relación y se separan. Perdemos cosas cuando nuestra mascota de la infancia se va, muere. Perdemos cosas cuando alguien nos maltrata o nos agrede física o psicológicamente. Cada uno de esos eventos nos enfrentan a circunstancias que cuando no tenemos esa contención o un adulto responsable en nuestra vida que nos ayude a procesar esos eventos, sobre todo en nuestra infancia, estamos perdiendo continuamente cosas. Y esas cosas que no nos damos cuenta que las estamos perdiendo, como el amor, la seguridad, la confianza, la alegría, la familia, cuando esas cosas que vamos perdiendo no somos conscientes de que existe una carencia en nuestro interior, por eso que ya no tenemos, inconscientemente vamos por el mundo y vamos por la vida buscando llenar esos vacíos y lo que hemos aprendido a hacer es a llenarlo con personas, a llenarlo con actividades, a llenarlo con trabajo, porque esas son las maneras en las cuales evadimos enfrentar una situación que me da tristeza, que me hace sentir incómoda, y lo que hacemos es poner los ojos afuera para empezar a llenar todos esos vacíos o carencias, como te comentaba, con una persona, con el trabajo, con el ejercicio, con las compras, con los amigos, pero lo que estamos buscando realmente es llenar esas carencias y llenar esos vacíos. El punto es que como nosotros no nos damos cuenta de que está sucediendo de esa manera, porque fue la manera en la cual hicimos lo mejor posible para enfrentar con los recursos que yo tenía en ese momento, ese dolor que estaba sintiendo, y aprendimos a hacerlo de esa manera. Aprendimos a como evadir, porque me da mucho gusto que esté sucediendo de manera diferente y que ahora pueda ver cómo los jóvenes se están permitiendo sentir emocionalmente, pero por lo menos mi generación, yo tengo 54 años y con la mayoría de las mujeres que hablo de mi generación, nadie nos enseñó a lidiar con esos eventos complicados y sobre todo a contenernos y hacernos sentir que estaba bien esas emociones que estábamos sintiendo, que estaba bien sentirnos tristes, que estaba bien sentirnos desesperadas, que estaba bien sentirnos insuficientes, de sentirnos tristes, sentirnos enojadas. Estaba bien porque el evento que yo tenía frente a mí era la razón por la cual me estaba sintiendo de esa manera. Pero si nosotros no estamos acostumbradas a sentir, a permitirnos experimentar todas esas emociones en nuestra vida, obviamente nos la pasamos en nuestra experiencia evadiendo, ignorando, y cuando tú no pasas por el proceso completo que es entender lo que pasó, pero sentir lo que pasó e integrar la experiencia a tu vida, nosotros nos quedamos emocionalmente en la edad en la cual existió un evento que no pudimos procesar. Y de repente somos mujeres, hombres de 50 años, que de repente reaccionamos o sobrereaccionamos con una situación y que hasta nosotros mismos no entendemos por qué reacciono de cierta manera o por qué no puedo enfrentar algo que se supone que debería de poder enfrentar debido a mi experiencia
y mi edad cronológica, pero no es así. Y por eso es que quise contarte desde un principio cómo mi proceso de separación fue exactamente eso. Fue dedicarme a actuar, hacer, continuar con la vida, ser la mejor en lo que hacía, porque a mis 22 años había llegado a lugares profesionalmente que tal vez ni siquiera tenía la capacidad o la madurez de asumir. Entonces yo siempre pensé que todo lo resolvía de manera intelectual. Yo siempre pensé que todo lo resolvería actuando, siendo perfecta, haciendo las cosas, siendo la mejor en lo que yo hacía, pero nunca mis procesos fueron de manera integral, fueron completos. Por eso es que me enfrento a un divorcio a mis 27 años y el mundo se me viene encima. Y no solamente fue el proceso de divorcio, sino acumulé la pérdida de mi papá a mis 19 años, otras pérdidas importantes que tuve, y en ese momento que elegimos, Luis y yo, separarnos, literal me sentía en el fondo con un montón de ladrillos encima porque no sabía cómo enfrentar esa situación. Porque en algún momento de mi vida me fueron quitadas cosas debido a las experiencias de vida y nunca tuve un proceso de cierre, nunca tuve un proceso de terminar ciclos y se acumularon en mi vida de tal manera que me llevaron a esta crisis existencial más grande o de las más grandes que he tenido en mi vida. Regresar a nosotros y entender que tenemos carencias como todos los 8 billones de seres humanos que vivimos en esta tierra y ocuparnos de de identificar y de darnos a nosotras mismas ahora como mujeres y como hombres, no como niños que no tienen los recursos intelectuales y emocionales, sino como mujeres y como hombres, ocuparnos de recuperar todo eso que nos fue arrebatado durante nuestro camino y que no nos dimos cuenta, es el lugar correcto para empezar a construir primeramente la mejor de las relaciones con nosotros mismos y después con los demás. Yo no puedo amar a alguien si no me amo a mí misma, porque entonces, si yo insisto en amar a alguien cuando no me amo a mí misma, estoy buscando en esa persona el amor que no me tengo y la relación no va a ser funcional. Una relación de dos felices existió primero con dos individuos felices. Para llegar a la felicidad en conjunto, primero fui feliz sola, porque si no lo hacemos de esta manera o por el camino que yo considero, me puedo equivocar, tal vez en 5 años más te comparta otra cosa, pero hoy por hoy, 20 años de experiencia trabajando con seres humanos en el concepto de relaciones, he entendido, primeramente empezando por mi proceso, que cuando no empiezo por mí, estoy pidiéndole a alguien más que haga el proceso que no he hecho yo. Cuando no empiezo por mí, me relaciono desde la carencia, buscando que alguien más suple en mi vida. Cuando no empiezo por mí y pongo a otros como prioridad en mi vida, creyendo que va a regresar de la misma manera conmigo hasta darme cuenta que no es así, mis relaciones sufren. Cuando tú te relacionas desde un vacío, estás inconscientemente esperando que alguien más resuelva lo que tú no has resuelto. Y eso sí es un poco de ego. Cuando nosotros humildemente, y cuando estoy hablando de humildad, estoy hablando del reconocimiento personal
de que hay cosas que no tengo y que me ocupo de llenarlas, entonces estamos hablando de el lugar correcto para construir relaciones sanas. Quiero cerrar de esta manera. Primero, para mí es un decreto diario de elevar mi nivel de conciencia de tal manera que todos los días me asegure de identificar el lugar en el que me encuentro física, emocional e intelectualmente, identificar si hay una necesidad en mi vida y ocuparme yo misma de suplirla, para que entonces mis relaciones sean relaciones sanas, basadas en todo lo que puedo dar, no en todo lo que necesito. Para mí eso es primero yo. Y me encantaría que me dejaras en comentarios qué te parece si tienes algún conflicto para asumir esa posición en tu vida o esa prioridad en tu vida y cómo te ha ido en este mundo de las relaciones si has trabajado en el nivel de prioridades o si sigues atrapada en quedarte al final de las prioridades en tu vida. Me encantaría escucharte, más bien leerte, me encantaría leerte porque creo que de ahí puedo yo ir respondiendo todas tus preguntas con respecto a este concepto en específico. Y quiero aprovechar que estamos ahondando y hablando sobre este concepto para notificarte y para que sepas que está por abrirse una nueva generación de mi programa Primero Yo. Primero Yo es un programa grupal de trabajo grupal que nos reunimos una vez a la semana durante 8 semanas como objetivo principal entender qué te está separando física o visible o de manera invisible en que tú te coloques como prioridad en tu vida y que logres estar en el centro como el lugar adecuado de donde parten las relaciones sanas y que van a darle un significado a tu vida y te harán felices. Si quieres más información, te voy a dejar la liga para que solicites mayor información sobre este programa. El programa empieza el 29 de mayo, la generación de mayo 2023. Yo me despido por esta semana. Espero que haya resonado contigo esta información, que pueda aportarte luz, recursos, porque mi objetivo siempre será que seas feliz. Y creo que somos felices cuando nos rodeamos de personas que caminan en el mismo camino que nosotros y que juntos podemos compartir de manera individual cosas que hagan un equipo fuerte. Te veo la próxima semana. Gracias.